Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos estudiando el día de hoy el capítulo 12 del Evangelio de Juan y les recordamos que las notas del estudio se encuentran en el chat del canal. Pueden accesarlas ahora para leerlas al tiempo con nosotros o bien descargarlas al final para un estudio individual. Bienvenidos nuevamente y vamos a empezar hoy. Sandy, ¿cómo estás hoy? Bien, listos para aprender. El día de hoy el capítulo tiene muchísimo contenido, así que vamos a darles algunas pinceladas. Corresponde a cada uno terminar de pintar el cuadro completo. Es un capítulo muy interesante. Y déjenme decirles, previamente en el capítulo 11 sucede la resurrección de Lázaro. Yo creo que ese capítulo podría ser la cumbre del ministerio público de Jesús, porque es el milagro que más revoluciona a la comunidad judía. A partir de eso, cuando empezaron entonces a tramar matar a Jesús, Jesús se aísla con sus discípulos a la aldea en Efraín, a la aldea llamada Efraín, y luego sucede el capítulo 12. El capítulo 12 entonces es prácticamente el último capítulo donde Jesús ejerce su ministerio público. Al terminar el capítulo 12, empieza un tiempo donde Jesús pasa en intimidad con sus discípulos. Es aproximadamente hasta el capítulo 18 en el que vuelve a salir al público y es donde lo arrestan y empieza la última parte de su vida acá en la tierra. El centro de este capítulo 12, por supuesto, es la entrada triunfal de Jesús. Recuerden, venía de amenazas de muerte, se aísla a la aldea de Efraín, luego sale acá y entra a Jerusalén en un día muy interesante. Jesús entra en la preparación para la Pascua. Josefo, que es historiador, nos cuenta que en los años, aproximadamente los años alrededor donde sucede esto, el dato aproximado es que 2,000 judíos venían a Jerusalén para esta fiesta. Entonces, si podemos imaginar, Jesús entró un día donde quizás la mayor cantidad de judíos se reunían para la celebración de la Pascua. Entonces, cuando él hizo la entrada triunfal, la hizo en un momento público. Lo hizo con varias razones. Creo yo que, número uno, si él entraba en un día normal, a lo mejor iban a arrestarlo. Creo yo la mayor razón por la que lo entró así es porque él tenía que cumplir la profecía bíblica que vamos a mencionar más adelante. Pero entró públicamente, evitó que lo arrestaran antes de tiempo, le habló a los líderes religiosos. Él comunicó muchas cosas acerca del Mesías. Y esto es algo, Sandy, que creo que como cristianos y como estudiosos de la Biblia tenemos que tener mucho cuidado. Yo personalmente caigo mucho en eso, es que somos muy cuadrados, somos muy literales. A veces nos dan una instrucción o Dios nos pide algo y nosotros lo pensamos en la manera literal, como cuando hace unos capítulos Jesús dijo que tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Lo que causó conmoción era el pensamiento rabínico tan literal. Entonces, Dios quiere enseñarnos a través de Jesús que aunque el pueblo de Israel estaba esperando a ese rey guerrero libertador, él estaba trayendo una liberación en el reino espiritual. Ahorita no estaba viendo la liberación física del reino judío, pero sí la liberación espiritual de la familia de Dios. Entonces, cuando Jesús refiere en este capítulo 12, ya se acerca mi hora, Jesús se refería a que todo lo previo, todo lo que él tenía que hacer, todo lo que él tenía que decir, ya se había cumplido, estaba listo. Jesús sabía que se acercaba el tiempo del sufrimiento, de muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Jesús no hacía nada por casualidad. Jesús no hacía nada, perdónenme el término tan común de chiripa. Jesús sabía qué profecías tenía que cumplir y él vivió realizando la voluntad del Padre y haciendo cada uno de los movimientos que cumplían las profecías.
Y es así como empezamos entonces Juan capítulo 12. Bueno, vamos a mirar los primeros 3 versículos y a profundizar un poquito en varias cosas que creo que son muy enriquecedoras y muy valiosas de este capítulo para nuestra vida hoy y para el corazón de adoración que Dios quiere que todos podamos desarrollar. Juan 12 del 1 al 3 dice: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Yo creo que esto es una de las partes bíblicas que a mí más me parecen preciosas, porque marcan una escena muy especial. Está hablando la palabra de que 6 días antes de la crucifixión de Jesús pasan estos hechos. Hay una cena en honor a Jesús. Y en ese cuadro, en esa habitación, hay invitados. Y entre ellos pues está Lázaro, que se describe sentado a la mesa con Jesús. Y otros invitados tal vez religiosos dentro del territorio, y María. Y describe a María sirviendo y Lázaro siendo parte de la mesa para el honor que le querían hacer a Jesús. Interesantemente, en algún punto, en algún momento de esta reunión, María decide ir a los pies de Jesús. Decide venir y postrarse delante de Jesús y derramar un costoso perfume sobre sus pies. En ese momento me imagino que para todos los que estaban ahí, cada quien tuvo un pensamiento diferente en su mente respecto a lo que estaba sucediendo, pero María estaba siendo consciente de quién era el que estaba ahí. Y María vino y derramó este perfume sobre sus pies, y la palabra dice que ella con sus cabellos decidió secar los pies de Jesús y enjuagarlos con sus lágrimas. Es un acto total de derramamiento delante del Señor. María viene y rompe con muchas cosas socioculturales. O sea, en ese momento María viene y primeramente rompe con el hecho de que nadie esperaba que ella dejara de hacer lo que se suponía que la mujer estaba haciendo, servir. Nadie esperaba que ella hiciera otra cosa, su función era servir. Y en el momento en que ella decide salir de esto y hacer este acto de adoración frente a todos, rompía con la tradición. Lo segundo que María hace es que ella viene y se inclina a tocar los pies. Y tocar los pies era un acto que era considerado desagradable o deshonroso. Pero ella viene y no solo toca los pies de Jesús, sino que derrama sus lágrimas sobre sus pies y decide con sus cabellos soltar su cabello y secar los pies de Jesús. El cabello para la mujer era considerado su corona y gloria, así que en ese momento era también mal visto que ella hubiera usado su corona y su gloria para secar los pies de alguien. Sin embargo, para María no era cualquier alguien. María sabía a quién le estaba besando los pies. María sabía que estaba honrando a aquel que no solamente le traía salvación, sino que María estaba siendo consciente del sufrimiento que Jesús iba a experimentar unos días después. Así que ella fue movida por un tremendo acto de amor, un tremendo acto de gratitud y un tremendo acto de sensibilidad ante el dolor que ella sabía que Jesús iba a experimentar. No solamente María rompe con esto, sino que públicamente las mujeres no debían soltarse el pelo. Así que esto también fue algo mal visto en el momento que lo hizo. Y lo principal del acto, que fue mal visto por la mayoría de los que estaban ahí, es que ella hubiera tomado su frasco de alabastro. Todas las mujeres tenían un frasco con perfume costoso en aquella época y representaba su dote o lo que ellas entregarían al casarse. Así que en ese momento ella viene y derrama todo lo que ella tenía. Ella entregó su dote total a los pies de Jesús. Así que ella nos modela no solamente este tremendo acto de gratitud de un corazón que ama, de un corazón que agradece y de un corazón que reconocía no solamente al Salvador, sino el dolor que él iba a pagar
por amor a todos nosotros, sino que en ese momento también María nos muestra un acto de desprendimiento total. Ella no tuvo reservas en venir y derramar el costoso perfume totalmente a los pies de Jesús, porque ella sabía que estaba ungiendo al Salvador, que en cierta manera representaba una unción antes de morir. Ella tal vez fue la única en la casa que reconoció realmente quién estaba ahí y lo estaba preparando para lo que vendría más adelante en la vida de Jesús. Así que María nos modela de una manera tan preciosa el verdadero corazón de adoración. Ella se derramó ante el único que en verdad conocía el corazón de María. La reputación de María públicamente, pues cada quien tenía su propia opinión y no la tenían muy en alto, pero ella sabía que Jesús conocía realmente su corazón y era el único que merecía este acto tan valioso de postrarse ante sus pies, de ungirle, de besar sus pies, de secarlos con sus cabellos y de derramar todo lo que ella tenía, lo más costoso, lo más valioso que ella tenía, su posesión más preciada, fue puesta a los pies de Jesús. Si lo miramos en este tiempo, realmente es valioso mirar la Escritura y entender qué cosas Dios quiere que capturemos para el día de hoy. De qué manera Dios nos muestra a través de estas historias lo que realmente Él desea de nuestro corazón. ¿Cómo podemos nosotros tener ese desprendimiento genuino? ¿Qué es aquello que es nuestro frasco de alabastro? ¿Qué es lo que consideramos que es más valioso? ¿Y de qué manera realmente nuestro corazón estaría tan dispuesto como María a venir a entregarlo a los pies de Jesús en un acto total de desprendimiento, sin interés, sin ningún interés, sin deseo de recibir nada a cambio, sin poner ninguna condición a Jesús, sin reclamar ningún beneficio ni bendición, sino simplemente el hecho genuino del corazón que se derrama porque adora, porque agradece, porque ama y porque entiende el precio que el Maestro ha pagado por nosotros? Pues Andy, oyéndote, me parece increíble. Creo que esta mujer se convirtió en una adoradora al extremo. Y inevitablemente pienso en David también cuando trajeron el arca a Jerusalén. La Biblia dice que él era el rey, pero él le entregó su corona y su gloria. A él no le importó que su nombre fuera borrado. A él quería darle realce al único nombre que era importante, y era la presencia de Dios. Y en toda esta escena, María es la única mujer que reconoce de corazón, con un derramamiento genuino, quién era Jesús. Entonces, yo creo que solo este pasaje merecería un estudio completo, pero inevitablemente, como Sandy decía, sucede esta escena y hay todo tipo de puntos de vista. Y enseguida la Biblia presenta, Juan presenta un punto de vista muy particular, y es el punto de vista de Judas. Si me acompañan, vamos a leer a partir del versículo 4. Dice la palabra: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Le hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Entonces resulta que Judas era el tesorero de los discípulos, y en este pasaje se encierran tres verdades muy profundas. La número uno es que Judas no dijo esto por amor a los pobres. Judas dijo esto por amor al dinero. Resulta que este aceite del que se habla en esta escritura era un aceite traído desde India, era un aceite muy costoso, era un aceite perfumado. La comparación es que el salario normal era un denario por día. En el calendario judío, menos las fiestas, menos los días de reposo que no se pagaban, eran aproximadamente 300 días de trabajo. Por eso se hace la comparación que este perfume costaba el equivalente a un año completo de trabajo. Entonces, Judas realmente no dijo eso porque él tenía el mismo corazón como María, que quería honrar a Dios. Judas lo dijo porque
se hubiera imaginado la porción que él hubiera podido tomar si hubiera ingresado a la cuenta de esos 300 denarios. Lo segundo que resalta este pasaje es que en ese tiempo la preparación de un cuerpo muerto implicaba lavarlo y luego ungirlo con un aceite con perfume. Y esto es exactamente lo que estaba haciendo María. Y eso fue lo que Jesús resaltó. Jesús resaltó que María estaba haciendo eso porque lo estaba preparando para su sepultura. Lo interesante es que si nos ponemos a pensar, la Biblia dice que Lázaro y sus hermanas eran muy amigos de Jesús. Ahora, pónganse a pensar, después de que Jesús resucitó a Lázaro, yo me imagino que eran muchísimo mejores amigos. Y ese banquete que hicieron quizás ha de haber sido el mejor banquete que tenían. Ellos querían honrar y agradecer a Jesús por haber resucitado a su hermano. Pero en medio de esa fiesta, la Biblia dice que la gente que estaba alrededor estaba juzgando. Puedes imaginarte, en medio de 2,000 personas, se corrió la voz que Lázaro había resucitado. Todos tal vez señalaban, miren, ahí está la casa del que resucitaron. Y ahora entró Jesús. La Biblia dice entonces que la gente vino en masa a querer ver a Jesús y por supuesto a Lázaro. Todo eso alteró a los fariseos y a los líderes religiosos. El mayor temor de ellos, Sandy, era que, imagínate 2,000 personas buscando a Jesús. Una multitud de gente. El temor mayor de los fariseos y los líderes religiosos era que Roma viera eso como un tumulto, como alguien que se estaba levantando para tomar el poder y ellos tuvieran que venir y tomar el control. Los fariseos tenían el temor de perder el liderazgo que tenían, la posición preferencial que tenían entre Roma y el gobierno que tenían sobre el pueblo judío. Era la única preocupación de ellos, la pérdida de sus privilegios. Entonces, tomaron una decisión, nada más y nada menos que además de matar a Jesús, tomaron la decisión de matar a Lázaro, porque no querían que esa prueba viviente del poder de Jesús siguiera causándoles problemas. La palabra dice que ellos dicen que la gente empezó a abandonar la doctrina, las costumbres judías, después de haber oído la resurrección de Lázaro. Por eso querían eliminarlo del cuadro también, querían eliminar esa evidencia del poder de Jesús. Llegamos entonces a la siguiente porción que se conoce como la entrada triunfal de Jesús. Este es uno de los pocos relatos que aparecen en los 4 evangelios. Y Sandy, lo que sucede es que cada evangelio tuvo un relato distinto. Como nos sucede a veces cuando nosotros como familia entramos a un museo, al final siempre tenemos la conversación, ¿qué te gustó más o qué vimos? La verdad es que tenemos 3 relatos totalmente distintos. A veces Sandy habla de una sala que yo ni siquiera le puse atención, o Nico vio algún cuadro o alguna escultura que yo no vi. Entonces es el mismo museo, pero hay 3 relatos distintos. Los discípulos experimentaron lo mismo, pero tuvieron una perspectiva distinta. Distintos detalles impactaron su persona, ministraron su espíritu y por eso se relatan de distinta manera. Pero este relato en particular sí aparece en los 4 evangelios, la entrada triunfal de Jesús. Y resulta que las palmeras, porque la Biblia dice en el pasaje que estamos a punto de leer, cómo la gente empezó a tirar palmeras. Y déjenme compartir algo que leí que me llamó mucho la atención. La palmera de dátiles es la palmera que usaban para la fiesta de los tabernáculos. Allá en Juan 7 que conversamos al respecto. La palmera de dátiles es muy común en la zona de Israel, pero tenía un significado para el pueblo de Israel. La palmera era un símbolo de poderío militar y presencia de una autoridad. Y mesiánicamente representaba el reconocimiento del Mesías. Así que esto que hicieron ellos no fue algo deliberado, que miren aquí sobraron estas palmeras, no, tenía un propósito. Y vamos a leer el pasaje para luego referirnos a la profecía que cumplió. Vamos a leer a Juan 12 a partir del versículo 12. La palabra dice: al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel.
Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de un burro. Déjenme repetirles el versículo 12. Dice: al día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Y yo le decía a Sandy, me llama la atención porque ¿cómo era posible que estas noticias se corrieran en ese entonces? Hoy día es muy fácil, se pone un tweet, se pone un post, se pone un texto y masivamente se puede dar a conocer. Pero ¿te has puesto a pensar? En ese entonces, de alguna manera, creo que los chismosos han existido toda la vida, porque de alguna manera encontraron la manera de pasar la voz que Jesús venía. Cuando supieron que se acercaba a Jerusalén, la gente decidió prepararse. Ahora bien, Zacarías 9:9 es la profecía en que el Mesías iba a llegar a Jerusalén montado en un burrito. Así es. Y es bien interesante. Yo les invito a que lean Zacarías 9 y los versículos que siguen. Es muy poderoso porque Zacarías literalmente dice: viene el rey a liberarlos. Habla de una liberación. Me gusta porque dice: Judá es mi arco, Israel es mi espada. Jesús estaba hablando de esa liberación, pero como les dije al principio, es importante aprender a entender un texto, a interpretarlo de acuerdo a lo que Dios nos está hablando. Algunos momentos necesitamos interpretarlo literal al texto, literal a la época, pero hay muchos mensajes que Dios da que tenemos que saber interpretarlos. Nuevamente, sé que lo hemos repetido mucho, pero ellos esperaban a un rey guerrero, a un rey que físicamente sacara a los romanos y les devolviera la gloria al pueblo de Israel. Pero tenemos que recordar, todo lo externo no es representativo si no hay una redención interna primero. Jesús vino primeramente para esa redención interna, para el reinado y el gobierno interno fuera salvado, fuera redimido, y entonces va a venir la redención del reinado externo, que es el que estamos esperando. Entonces la gente gritaba: Hosana, Hosana, que significa sálvanos ahora, sálvanos, Señor. Ahora, es bien interesante porque la multitud fue atraída por distintas razones. Motivaciones. Mucha gente era la curiosidad de ver, es que resucitó a Lázaro. Por chismorreo, sí. Querían solo llegar y tal vez conocer quién era la supuesta persona que había resucitado a Lázaro. Entonces, muchos por curiosidad, muchos solo porque toda la masa iba para allá, y eso ha estado en la naturaleza humana, que a donde va la masa, ahí van todos. Y creo yo que siempre hubo un porcentaje de creyentes, porque más adelante menciona que aún de los líderes religiosos judíos habían creído, pero no decían nada por temor a perder su posición. Les importaba más la posición ante los hombres que ante Dios. Es interesante entonces que el pueblo llegó buscando a Dios, declarándolo, creyéndolo. Yo pienso que ellos se sorprendieron. Me imagino que ellos se imaginaban que iba a venir en un corcel blanco con un gran ejército que le seguía. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que él llegó en un burro. Y ni siquiera era un burro, era un pollino. Era un burro joven. Los burros que de esa zona son bajitos. Son bajitos, mis compañeros. Pero además de este era un pollino, era más bajito de lo normal. Entonces, no era el ingreso de un rey que entraba en guerra. No era en tono de guerra. Jesús decidió entrar en un pollino porque él estaba entrando en un tono de paz y liberación espiritual. Entonces, la gente que lo declaró y que lo reconoció, pronto cambió de parecer. Pronto dejaron de creer. Pronto dijeron: no, este no nos va a liberar, este no es el que estábamos esperando. Por eso fue fácil para ellos decir: no, mejor crucifíquenlo, porque no es a quien nosotros estábamos esperando. Ahora, llega un momento aquí en esta porción, Sandy, donde la Biblia dice que los discípulos no entendieron que en la entrada triunfal en el burrito
Jesús estaba cumpliendo la promesa de Zacarías 9:9. Dice literalmente que los discípulos entendieron, les cayó el 20, les hizo clic hasta después que Jesús ascendió al cielo. Me sorprende, Sandy, porque si conocían la profecía, la estaban viendo ahí, yo creo que la mente normal dice atacaos y dice, Zacarías 9:9, nadie lo pensó así. Entonces me da esperanza, Sandy, porque a veces yo creo que no entendemos los pasajes como debemos. Creo que hay momentos en el que necesitamos, dos cosas necesitaron los discípulos para reconocer eso. Número uno, ver y creer la ascensión de Jesús al cielo, que Él resucitó, venció a la muerte y está sentado a la derecha del Padre. Y número dos, la llenura del Espíritu Santo. Quizás tú me dices, no, yo leo la Biblia y no entiendo, no sé cómo se puede aplicar hoy en día. Déjame decirte esos dos requisitos. Debe ser Jesús el centro de tu vida, el centro de tu adoración, a donde te entregas, te derramas en gratitud. Y dos, debes tener la llenura del Espíritu Santo. Esas son las dos bases que ayudaron a los discípulos a que finalmente entendieran, cuando entró en un burrito, porque no se menciona, pero tal vez aún para los discípulos fue, ¿cómo va a entrar a Jerusalén en un burro? ¿Verdad? Pero era necesario, y voy a decirte, Sandy, en las notas vamos a agregarles una tablita donde aparecen 38 profecías que Jesús cumplió con la escritura directa que estaba en el Antiguo Testamento. Pero en toda la vida de Jesús, Él hizo referencia a más de 300 versículos del Antiguo Testamento. O sea, era indudable realmente el cumplimiento. Como les digo, Jesús, cada paso que daba, cada acción y cada sitio al que se refería, Él estaba cumpliendo una profecía, un propósito. Por eso Él dijo, ya ha llegado mi momento. Porque Él sabía que estaba por cumplir las últimas profecías mientras caminaba al Calvario. Es muy interesante ver que Jesús siempre supo desde el principio que Él venía a morir. Él sabía su propósito por el cual el Padre lo había enviado y sabía que el camino no iba a ser fácil y humanamente iba a tener sus momentos también de como ser humano, de sentir, ¿verdad?, lo que iba a atravesar ya en el momento en que se acercaba su muerte. Sin embargo, en los primeros capítulos, cuando hablamos del frasco de alabastro, es interesante hablar de la palabra quebrantamiento, porque Jesús iba a ser quebrantado, Jesús iba a ser quebrado totalmente para que nosotros pudiéramos recibir salvación. Y María viene y quiebra igualmente el frasco de alabastro. Y los primeros versículos dicen que cuando María quebró ese frasco, la casa se inundó del aroma, del olor del perfume. Y es una figura literal de cuando nosotros somos quebrados realmente, cuando hay quebrantamiento en nuestro corazón, es cuando sube la fragancia de la adoración. Y retomo esto porque en los siguientes versículos que vamos a mirar surge una nueva metáfora que Dios que Jesús les pone como ejemplo y que habla claramente también de ese proceso claro que Jesús sabía que iba a pasar, que era enfrentar el momento de la muerte. Aunque el capítulo es largo, no voy a leer toda la sección, pero quiero enfatizar en algunos versículos. La sección del 20 en adelante habla de cuando muchos de los griegos que estaban ahí querían conocer a Jesús y se acercaban a sus discípulos, en este caso a Felipe, buscando que les acercara a Jesús y les diera a conocer a Jesús. Cuando Felipe se acerca a Jesús a preguntarle que hay estas personas aquí que quieren conocerte, Jesús le responde de esta manera en el versículo 23. Dice, Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán y los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Jesús les responde como anunciándoles mi hora ha llegado y pone el ejemplo como si el grano de trigo no muere, no cae a tierra, no muere, no es enterrado, no hay manera que produzca nada. Solo hasta el momento en que el grano de trigo cae a la tierra
es enterrado y pasa ese proceso, entonces surge, dice, ya no solamente va a ser uno, sino que van a surgir muchos granos más para una abundante cosecha. Igualmente, Jesús tenía que enfrentar ese momento. Si Él no moría, no podíamos dar la bienvenida no solo a nuestra salvación, sino a esa revelación de vida eterna y de acercamiento al Padre que Jesús quería darnos. Más adelantito dice Jesús, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar al Padre, sálvame de esta hora? Pero esta es precisamente la razón por la que vine. Es muy importante que ustedes puedan leer todo el capítulo, pero cómo el Señor está mostrando ahí en ese momento su fragilidad. Y yo quiero que miremos un par de puntos de esta sección. Uno de ellos es el momento de enfrentar la cruz. Se acerca la hora en que Jesús tiene que enfrentar realmente ir a la cruz. Y en ese momento podemos pensar que porque Él era Dios no iba a sentir nada, pero Él nos deja ver, mi alma está muy entristecida. Él sabía que debía morir. Y en ese momento, cuando está hablando esto a los discípulos del grano de trigo que cae y que la planta produzca muchos frutos, una cosecha abundante, les muestra que Él está listo para morir, porque Él entiende tres cosas claves. La primera, que debía dar ese paso, que Él debía morir, porque para eso había sido enviado a la tierra. Era su propósito final. Él no había nacido con otra meta más que para morir y darnos vida eterna a todos nosotros. Lo segundo es que Él sabía que el Padre estaba en control, porque esa era su voluntad, era la voluntad del Padre. Así que Jesús está diciendo, ¿acaso yo voy a decirle a mi Padre, sálvame de este momento cuando yo sé que precisamente para este momento yo he venido? Jesús lo sabía, pero en ese momento reconoce totalmente que el Padre tiene el control total de lo que está sucediendo. Y tercero, Él sabe y hace evidente que es el propósito de su vida, que Él vino para esto, que esa era la razón de estar aquí, que en medio de esos 33 años de vida que había llevado y que nos había modelado y que había podido entrenar a los discípulos para que ellos extendieran el evangelio, realmente el cumplimiento de su gloria total iba a ser en el momento que Él enfrentara la muerte. Así que viene y nos relata primeramente ese punto maravilloso, cómo Él sale de sí mismo y se entrega voluntariamente para morir. Él reconoce su propósito, entiende la misión y sabe que si no lo hace, no estaría correcto. Aunque tendría la posibilidad de venir al Padre y decirle, Padre, quita esto de mi camino, Él mismo se dice a sí mismo y les dice a su público, a sus discípulos, yo no puedo hacer esto porque yo sé que por esta razón yo estaba ahí. Y la segunda cosa que me parece muy linda es que Jesús tiene que enfrentar un momento muy fuerte, que es el momento de morir, ese momento de dolor que tal vez nosotros lo podamos como encerrar en el dolor físico, ¿no? Todo lo que sabían que Jesús que iba a suceder, que iba a ser latigado, que iba a ser coronado, que iba a ser crucificado, o sea, el dolor físico iba a ser extremo. Él lo sabía y por eso era este padecimiento en el Getsemaní, cuando Él suda sudor de sangre, porque sabe lo que va a venir. Pero también en ese momento realmente lo que yo considero que es muchísimo más profundo era el dolor que Jesús sabía que iba a experimentar al separarse del Padre, porque iba a ser el único momento en el que Él iba a sentir, tal vez literalmente, que su Padre lo abandonaba, que su Padre lo dejaba. Nunca, porque la palabra siempre describe que son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y en ese momento Él sabía que iba a haber una separación breve. Pero experimentar el dolor de la separación del Padre, creo que es una de las cosas que tal vez causaba más angustia al corazón de Jesús. En medio del desafío que era el dolor físico, creo que era más fuerte ese instante de decir, voy a experimentar la separación de mi Padre. Estoy haciendo su voluntad, pero sé que esa voluntad implica un dolor, implica un desprendimiento, implica un sufrimiento, pero con el entendimiento total de que ese sacrificio tenía un propósito y iba a ser bueno para todos, era su gloria final. Y definitivamente pues todos pasamos procesos de sufrimiento, todos pasamos procesos de
de tener que desprendernos de nosotros mismos. Y definitivamente cuando venimos al Señor hay muchas cosas de las cuales Dios nos pide desprendernos, dejarlas atrás y venir realmente rendidos a Él, morir a muchas cosas. En el camino tenemos que literalmente morir y ser hechos nuevos, ¿no? Hay un instante en el que recibimos a Jesús, hacemos una oración, pero ese es solo el inicio del camino que sabemos que es de ese proceso de transformación, y que llegamos al punto de poder entender que si realmente no morimos realmente nosotros en nuestra esencia espiritual a lo que éramos antes, no hay manera que llevemos mucho fruto. De la única manera es como lo describe la palabra. Hay dolor en el sufrimiento, hay dolor en el desprendimiento, hay dolor en aquellas cosas que yo tengo que renunciar por amor al Padre, porque entiendo que es su voluntad y su propósito, y permitir pasar ese proceso de muerte para que el Señor permita que florezca lo nuevo que Él tiene para nosotros y sus verdaderos propósitos. Así que creo que es un capítulo muy enriquecedor, muy lleno de profundidad, en donde realmente les invitamos a tomar más tiempo en casa para que lo puedan leer despacio, meditar en cada uno de esos versículos y recibir del Espíritu aquellas cosas que el Espíritu quiere sellar en tu corazón. Me llama la atención lo que menciona Sandy, porque es importante que recordemos que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Él escogió, y el plan era que naciera como un bebé, como un rey bebé, que aprendiera, que tuviera las necesidades físicas, emocionales que tenemos nosotros, que él aprendiera habilidades, que él enfrentara las tentaciones. Hebreos dice que en todo él fue tentado, pero nunca pecó. Pero si tú eres padre, quiero animarte a hacer lo que hizo el Padre Celestial acá. Estamos hablando que el Padre le habló a Jesús en 3 veces en toda su vida. Porque aquí la Biblia menciona que se oyó una voz, que algunos pensaron que fue un trueno. O sea, la voz de Dios audible debe ser tan potente y tan sorprendente que realmente no creo. Por eso es que no lo podemos ver, no podríamos soportar, creo yo, tanta potencia. Pero el Padre le habló a Jesús cuando fue bautizado. Al iniciar su ministerio, se oyó una voz audible. Bien. En segundo lugar, previo a los milagros que iba a hacer en el monte de la transfiguración, le habló nuevamente el Padre. Y aquí, previo a la prueba mayor, a la crucifixión, el Padre habla. Jesús dice, glorifica, Padre, glorifícate. Y el Padre es inevitable. Él detiene a los ángeles, detiene el cielo y dicen, espere. Le responde a Jesús, ya lo he glorificado, pero lo haré otra vez. Era una afirmación que Jesús, podemos decir que no la necesitaba, pero creo que nos modela a nosotros, los padres terrenales, la necesidad de afirmar a nuestros hijos, afirmar cuando están iniciando algo que trae inseguridad, como el bautismo, afirmar que ellos son capaces de realizar cosas como en el monte de la transfiguración, y afirmarlos en momentos difíciles, de problemas, de soledad y de dolor. Cuando nosotros imitamos al Padre Celestial, creo que vamos a tener una mejor paternidad. Honestamente, como padre, creo que para nosotros es tan fácil afirmar lo que se hace mal. Es tan fácil afirmar lo que se debe corregir. Que aprendamos del Padre a afirmar en esos momentos donde son claves para nuestros hijos, para levantarlos y ayudarlos a poder atravesar aquello que les espera. Así que los siguientes versículos, que son casi 20 versículos en este pasaje, menciona cómo Jesús empieza a enfrentar la incredulidad de la gente y empieza a darles las últimas palabras acerca de cómo Él es la luz presente aquí en el mundo, y es nuestra decisión aceptar caminar en la luz o permanecer en la oscuridad. Para ello les voy a leer algunos pasajes, les voy a pedir que sigan la pantalla conmigo. Vamos a leer el versículo 31 y 32. Dice así: ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Versículo 36. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz.
Después de decir esas cosas, salió y desapareció de la vista de ellos. Versículo 39, pero la gente no podía creer. Qué interesante que primeramente en la resurrección Jesús venció el gobierno de Satanás. Ese es el momento, yo creo, Sandy, que sí, el momento más doloroso que vivió Jesús fue cuando murió en la cruz y el Padre le abandonó. Creo que eso fue quizás el dolor más profundo. Porque por eso clamó y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese vacío, esa ausencia que debió sentir fue tan dolorosa que papá ya no estaba. Pero creo que eso fue compensado porque el momento de la resurrección fue el momento donde Jesús pisó a Satanás, venció al diablo, le quitó las llaves de la muerte y estableció el reino espiritual. Aunque el enemigo pensó vencer al matar a Jesús en la cruz, fue el momento del establecimiento y la restauración del gobierno espiritual. Así que por eso Jesús dijo, está hecho, porque Él cumplió. Y Él logró, pagó, y ya no era necesario otro pago por nuestros pecados. Así que cuando Jesús estableció eso, cuando Jesús dijo eso, mira qué interesante, porque hubo mucha gente, cuando Él decía que Él era el Mesías, resulta que los judíos habían, en medio de las conversaciones que ellos tuvieron por todo el Antiguo Testamento, ellos estaban esperando que el Mesías número 1 fuera eterno. Que el establecimiento era un reino eterno, se iba a sentar en el trono de David. Ellos estaban seguros de dónde iba a venir, cómo se iba a comportar, qué iba a hacer, iba a sacar a los romanos y iba a permanecer. Entonces cuando Jesús dijo, ya se acerca el momento de mi muerte, para ellos era, ¿cómo así? Si es que el Mesías no va a morir. ¿Cómo así que vas a morir ya? Si tu reino ni ha empezado y estamos esperando que sea un reino que perdure. Vuelvo al punto que les dije al inicio. Ellos estaban pensando de manera literal y ellos no estaban viendo la obra que el Padre iba a hacer de la manera espiritual. Dicho sea de paso, como un paréntesis, cuando una verdad espiritual sea difícil para ti comprender, pausa un momento. A lo mejor estás pensando de una manera literal, a lo mejor lo estás pensando de una perspectiva incorrecta. Detente, estudia la palabra. Pide al Espíritu Santo la claridad del entendimiento de esa escritura para que puedas llegar al cumplimiento y a creer completamente la promesa que Él tiene para ti en este momento. Además que yo pienso que a veces nos hacemos como ideas específicas de lo que Dios va a hacer o cómo va a presentarse Jesús. O creo que lo difícil para la gente fue recibir a un Mesías que no se veía como el que esperaban. No llenaba los requisitos y casi siempre me encanta pues como Dios, como dice su palabra, los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros y el Señor casi nunca obra de las maneras que nosotros pensamos ni se presenta de la manera que nosotros pensamos, y más de 1,000,000 de veces en nuestras vidas realmente Jesús nos sorprende con la manera o la forma como Él se presenta o como Él interviene. Entonces, qué valioso es que podamos tomar de esto enseñanzas, que no dejemos de ver realmente, porque a veces tenemos una expectativa que no es la del Padre, que nosotros podamos realmente mirar como mira el Señor para poder recibir lo que Él nos quiere dar de la manera que Él nos lo quiera dar, porque Dios envió el Salvador, pero no lo envió como la gente lo esperaba y muchos no le recibieron y muchos no le siguen recibiendo. Pero cuando recibimos la vista espiritual, el entendimiento de que Dios obra de maneras que no podemos entender, que sus pensamientos son más altos que los míos, que sus caminos son diferentes a los míos, entonces yo puedo abrazar las maneras de Dios, no las maneras mías, las maneras de Dios, como Dios quiere obrar, como Dios se quiere revelar, como Dios se quiere mostrar a nuestra vida. ¿Sabes que me haces pensar en algo, Sandy? Que muchas veces nosotros podemos perdernos de un milagro, perdernos de recibir algo de Dios, cuando nosotros nos enfrascamos en una perspectiva, en una expectativa. Cuando yo quiero este milagro de Dios y yo espero que pase así, pero tal vez Dios está pensando hacerlo de una manera muy distinta. Por eso es que rechazaban tanto a Jesús. Miren, qué interesante, porque dentro del pueblo judío
existía como un estándar, un estatus de cumplimiento de normativas religiosas para poder estar a la altura, para poder cumplir la expectativa. Entonces existía mucho eso de el agradar a los líderes, agradar, cumplir con las leyes y mantener cierto estatus. Leyes de hombres. Y leyes de hombres. Y miren, qué interesante, porque los líderes religiosos apelaban a ese guerrero. Pero si ustedes revisan con cuidado las profecías del Mesías, del ungido, por ejemplo, Isaías 53 muestra a un Mesías sufrido, más que un Mesías guerrero. Entonces, se perdieron la posibilidad de reconocer el verdadero milagro que Dios traía, porque estaban con su mente en otra cosa. Y el tiempo se nos acaba, pero muy brevemente les voy a contar nuestro primer viaje misionero. Nosotros estábamos recién casados, salimos de Guatemala a otro país, y recuerdo mucho que cuando nos fueron a recoger, era un evento de fin de semana, la gente cuando nos vio, íbamos nosotros dos y una misionera de Virginia, la gente no supo disimular con su mirada. Porque nos vieron y dijeron, ¿y estos muchachitos nos van a enseñar? Con su mirada nosotros entendimos que no éramos lo que ellos esperaban. Y llegamos ese viernes en la noche y muy temerosos de Dios, hicimos reunión de damas, de hombres, entrenamiento, hicimos el culto el domingo. Mira, el domingo antes del lunes, al salir de regreso a Guatemala, ellos nos pidieron perdón. Nos pidieron perdón porque dijeron, cuando nosotros los vimos, nosotros pensamos que nos van a enseñar. Pero como no somos nosotros solo somos el burrito que llevamos a Jesús encima. Dios se movió, Dios tocó y Él nos invita a que nosotros tengamos un corazón abierto a la manera que Él hace las cosas. Tal vez tú has estado esperando un milagro por mucho tiempo y ha estado ahí cerca de ti, solo que no se ve de la manera que tú esperas. Entonces, no te pierdas de los milagros de Dios. No te pierdas de oír la voz de Dios. No encajones a Dios. Y llegamos al último fragmento del capítulo 12, donde la palabra del Señor dice, en el verso 44, dice que Jesús gritó. Miren, escuchen. Jesús no les dijo. Jesús no afirmó. Jesús gritó. Es decir, Él hizo, en medio de la conversación, hizo algo para llamar la atención y dijo, hey, escuchen. El que cree en mí no me cree a mí. Crea al que me envió. Crea a mi Padre. Y la luz está por ustedes solo un momento más. Acepten la luz para que ustedes se conviertan en hijos de la luz. Y ya no queda mucho tiempo, así que solo quiero decirles los últimos versículos que dice, el verso 46 dice, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Verso 47. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí, rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Ahora, déjenme ir terminando, y qué tremendo cuando el Señor Jesús les dice, la luz está con ustedes, acepten caminar en la luz. Pero ellos no aceptaron, y es que la primer venida de Jesús tenía como objetivo mostrar el camino al Padre y restaurar la relación. Él era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, a quitar ese estorbo, restaurar nuestra relación con Dios. Por eso él digo, yo no vine a juzgar, yo vine a restaurar. Pero la segunda venida sí va a tener otro propósito. La segunda venida, cuando venga como Rey guerrero, Él va a venir a juzgar. Y lo que dijo Jesús es que el que escucha y obedece y vive a través de la palabra no va a ser juzgado. Pero los que rechazan y escogen vivir de acuerdo a su antojo, ellos sí van a ser juzgados. Cierro con esta conversación que tuvimos con Nico, nuestro hijo, la otra noche. Él nos dijo, papá, mamá, ¿sabían ustedes que si el mundo dejara de girar, si Dios quita la mano y el mundo ya no gira, todos moriríamos por la ley de la inercia?
giramos a nada más y nada menos que 1000 millas por hora o 1700 kilómetros por hora. Y si se llegara a detener el mundo, todo acabaría. Todos moriríamos. Y también leí que la Tierra está a 23 grados. Si estuviera 1 grado menos, nos congelaríamos. 1 grado más, nos quemaríamos. Es decir, señoras y señores, en ese tiempo la luz estaba ahí, pero la luz nos grita por todo el universo, por la naturaleza. Yeah. Y aún así está en nosotros el tomar la decisión si quiero caminar en esa luz y convertirme en un hijo de la luz, o si yo decido permanecer en la oscuridad. Quiero cerrar haciendo una oración porque creo que es bien importante. Tal vez tú has vivido y escuchado, pero no has aceptado y no has caminado de acuerdo a la palabra. Quiero hacer una oración para que tú tengas esa oportunidad. Hoy, ahí donde estás, si quieres hacerlo, solo repite conmigo esta oración. Di conmigo: Padre Celestial, gracias porque entregaste a tu Hijo para salvar mi vida. Entra a mi corazón, perdona mis pecados, hazme una nueva persona. Si tú hiciste esa oración, tú acabas de dejar que tu relación con el Padre se restaure. Es importante que encuentres una iglesia donde congregarte, lee la Biblia, llénate de la palabra, sigue todos esos principios y prepárate para que el Señor te sorprenda. Y Sandy, vamos a terminar animándoles a seguir siendo la luz. Si tú ya caminas en Cristo, si tienes la palabra, llénate más de la palabra, llénate más de esa luz, porque en la medida que nos llenamos, vamos a poder compartirla a otros. Yo quiero dejarle la invitación también que abraces que eres el frasco de alabastro. La Biblia dice que somos fragancia de Cristo. Así que no huyas del quebrantamiento, sino busca el quebrantamiento, porque cuando el frasco se quiebra, el aroma llena la casa. Nosotros somos la fragancia de Cristo, por donde vamos llevamos su aroma. Así que te invito a que de continuo seas un frasco de alabastro quebrado a los pies de Jesús, para que en tu vida diaria el aroma de Cristo inunde cada lugar por donde tú vas. Así que muchas gracias por dejarnos entrar hasta su casa nuevamente. Queremos motivarles. Síganse conectando a este estudio bíblico. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.